Muy buenas noches, estamos en directo como cada lunes desde la semana pasada. Para, si todavía no lo saben, recordarles que hemos cambiado de día. A partir de ahora, Canarias al Día llega los lunes a su casa en directo, como nos están viendo, a través de la televisión digital terrestre, pero sobre todo a través de mirametv.com, nuestra nueva plataforma digital sobre la que, bueno, pueden tener todo el contenido de esta casa y sobre todo un streaming con una velocidad y una calidad de imagen que yo les recomiendo, porque además les permite ver el programa en cualquier lugar y tranquilamente sin estar pendiente de su televisor. Además de que, por supuesto, saben que todos nuestros contenidos se suben a nuestro canal de YouTube. Y bueno, esto es el comienzo del programa y como tal tengo que decir un montón de cosas que van dentro del protocolo, pero que son necesarias para que ustedes sepan que en esta casa, bueno, pues seguimos creciendo y seguimos trabajando. Hay un WhatsApp, ustedes lo saben, ahí lo tienen en pantalla para colaborar con este programa con Canarias al Día, 691-623-914. Yo les prometo que de aquí al final de temporada me aprenderé el WhatsApp. Y por último, recordarles o anunciarles, mejor dicho, que hoy tenemos sorpresa. No les puedo decir mucho, pero solo les invito a que se queden hasta el final del programa porque hoy la pelota va a volver a rodar en Mírame Televisión. No les puedo decir más, insisto, esperen hasta el final del programa. Y como cada lunes, como cada programa, es un placer dar la bienvenida a nuestras compañeras. En el caso de hoy, además, es un placer que sean dos mujeres las que me acompañen en esta mesa. Voy a empezar por María Jesús Lillo, que vuelve a esta casa. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, bien hallada y un placer estar aquí. Me alegró muchísimo que aceptaras nuestra invitación para volver. La última vez fue una noche muy intensa, estuviste la noche electoral de las elecciones de 2023 y la verdad es que fue un día intenso de periodismo y de información y de, bueno, de algo que nos gusta mucho, ¿no? También, que es la política. Sí, así es. Y fue una noche muy divertida al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que hubo ahí además un baile de cifras bastante importante y, bueno, fue un buen rato. Y sorpresas, sí, muchas sorpresas. De aquellas elecciones, bueno, pues todo lo que les hemos venido contando en estas dos temporadas, Natacha y Arena, también ya fija aquí en esta mesa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Me está gustando todos los lunes, David, ¿eh? ¿Te está gustando? Sí, yo era ¿verdad? un poquito reticente porque a mí los cambios a veces ya a cierta edad Sí. me dan como un poquito de cosas, pero sí me está gustando y sobre todo hoy me encanta estar compartiendo mesa con mi querida María Jesús Lillo, que muchos años compartiendo también información y también esas moviditas electorales y políticas que es lo que nos gusta. Yo sé que a ustedes les gusta mucho eso. Hoy tenemos bastante también de politiqueo, vamos a decirlo así, en el análisis político que tenemos que hacer en esta mesa, pero también temas sociales, asuntos que les van a interesar. Vamos a estar en la actualidad de distintas islas. Ustedes saben que nos vemos ya en las 8 islas de Canarias y que, por supuesto, bueno, pues Mírame Televisión es la autonómica de las Islas Canarias. Pero vamos a empezar con lo que ocurría a nivel político, sin duda. Todas las miradas estaban puestas este fin de semana en el Congreso del Partido Socialista, el Congreso Regional del Partido Socialista, donde además ustedes pudieron ver que también estuvo Mírame Televisión porque retransmitimos en directo ese congreso, esa cita de la familia socialista en Canarias, una cita que no arrojaba muchas grandes sorpresas, no estaba previsto que ocurriera gran cosa, quizás lo más importante ocurrió antes con el anuncio de Pedro Martín, que en el ya se tendrá que celebrar. Ustedes saben que esto va en escalada, ¿no? Primero es el Congreso Federal del PSOE, que ratificó a Pedro Sánchez como secretario general, ahora el regional, que ha ratificado, sin sorpresa, a Ángel Víctor Torres, y después son los insulares. Y en los insulares, en el caso de Tenerife, bueno, pues la sorpresa fue el anuncio de Pedro Martín de dar un paso a un lado. Hoy hablaremos también de las quinielas que hay en ese sentido. Y en el regional, como les digo, era todo bastante previsible, pero era importante para el PSOE porque llegaba Ángel Víctor Torres a este Congreso, bueno, pues sacudido, bueno, por todas esas informaciones y acusaciones en torno al caso Koldo. Es importante dejar claro que Ángel Víctor Torres no está siendo investigado en el caso Koldo, pero también es verdad que declaraciones como la de uno de los principales presuntos miembros de esa trama, como es Víctor Daldama, el empresario, lo ha señalado en determinadas intervenciones y también han salido algunas informaciones periodísticas, algunas más rigurosas que otras, señalando a la figura de Ángel Víctor Torres. Por eso era importante y por eso estuvo también Pedro Sánchez arropando a el que considera uno de los mejores ministros que tiene en el gobierno de España. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Que Canarias lo que necesita es más PSOE. Más PSOE. Y es cierto, porque si queremos
un estado del bienestar fuerte y una mejor sanidad pública, más PSOE. Si queremos más empleo y queremos mejores salarios, más PSOE. Si queremos una seguridad social más fuerte, con mejores pensiones para nuestros jubilados, más PSOE. Más PSOE en Canarias y en España. Enhorabuena. 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 Gracias. Escuchamos también a Ángel Víctor Torres. Igual que lo digo cuando hablamos de los menores no acompañados. ¿Cómo se puede votar contra la mayoría social? ¿Cómo se puede votar un partido que está en el gobierno de Canarias contra también las cosas importantes para Canarias? Está aquí Casimiro Curbelo, Melody, está también Carmen Hernández, Román iba a venir, no está Noemí, pero le digo con claridad que yo no hubiese permitido, ni mis compañeros consejeros en el gobierno de Canarias, ni ellos si hubiesen estado en ese gobierno lo hubiesen presidido, que mi socio votara en contra de las cosas importantes de Canarias. Y el PP lo hace. Y su socio se lo permite. Y eso no es defender a Canarias. Eso no es defender a Canarias. Era de esperar que también el tema migratorio saliera dentro de ese debate. Y por último, queremos escuchar al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, al que se dirigieron indirectamente en varios momentos de ese discurso, sobre todo ante esa situación que, como relataba Ángel Víctor Torres, esa tensión que puede existir entre Coalición Canaria y Partido Popular ante las diferencias en torno al debate sobre la reforma de la ley de extranjería. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, dentro del seno de un encuentro para animar a la tropa. De los congresos hay dos tipos de congresos para hablar ideas o buscar, y luego también tienes que a la militancia acicalarlo, ¿no? En fin, a lo mejor le podríamos contestar que si yo fuese ministro ya estaría resuelto el decreto donde los menores extranjeros no acompañados, pero bueno, esto entra dentro del debate y de lo normal en este caso en los congresos, donde obviamente es un congreso de consumo para tu propia militancia. Bueno, escuchamos a Fernando Clavijo. María Jesús, ¿qué te parece? Bueno, al final yo creo que Fernando Clavijo tiene razón en una cosa. Todos los partidos políticos, todos, sin excepción, hacen este tipo de encuentros un poco para arengar a la tropa, ¿no? Para dar esa dosis de ánimo. Pero bueno, al final son discursos que rotan sobre lo mismo y que no tienen mucho sentido, porque es que si te pones en el y tú más, pues mira con lo que está haciendo Junts, o mira lo que hizo Podemos con el REF cuando gobernaba Ángel Víctor Torres. Es que al final son discursos eso, que te diriges a una audiencia que quiere oír lo que quiere oír, y lo importante es que los problemas se siguen sin resolver, que el decreto ómnibus, del que me imagino que hablaremos más adelante, a lo mejor se tenía que haber presentado de otra manera, que todo lo que tiene que ver con la migración en Canarias, yo creo que ya se le podía haber dado una solución hace mucho tiempo. Creo que esto ya es una situación insostenible. Y pues eso, ahora estamos con la batallita del decreto ómnibus contra el PP y es lo que vamos a sacar. Sí, vamos a hablar de ese decreto, pero antes yo me gustaría seguir un poco insistiendo en ese mensaje. Yo creo que hay lado fino ahí, Fernando Clavijo, en el sentido de que esto es, pero ha estado muy bien también María Jesús Lillo diciendo que esto es lo que ocurre en todos los partidos, pero al final son actos para que ellos mismos se quieran mucho a sí mismos. Claro, ¿no? son actos internos para, sobre todo, insuflarte un poquito de ánimo, porque es verdad que en los últimos tiempos el PSOE se ha visto salpicado pues de varias noticias, como decías tú al principio, no agradables y que sí que están afectando a la línea de flotación del partido y por lo tanto del gobierno, pero a mí me da cierto pudor esas arengas, ¿no? Sí, más PSOE, venga, sí, te queremos, tal. A ver, hay que ser también un poquito autocríticos hasta en esos momentos y sobre todo en los peores momentos, ¿no? Y yo me estoy cansando también un poco de ese discurso, en este caso de Ángel Víctor Torres, pero también del resto del PSOE, de identificar al PP de Canarias con el socio de gobierno que es el que vota en Madrid. No es así. O sea, no debemos engañar a la gente, que sí, que es el PP, es el Partido Popular, y al final hay una disciplina del partido, ojo, disciplina de partido que está en todos los partidos, y precisamente en el PSOE se castiga la indisciplina de partido.
cosa que en el PP creo que es muchísimo más leve por apuntarlo. Y esto no es una defensa del Partido Popular, es decir, ya está bien. Y como decía María Jesús, en un caso tan importante como es la inmigración y como es el caso de los menores no acompañados en Canarias, de lo que hemos hablado durante muchísimo tiempo en todos los programas que llevamos de la temporada, ya está bien, ya déjense de boberías y pónganse a trabajar, por lo menos ahora, déjense de reuniones, ya es que vamos ya por la 50ª reunión en la que lo único que hacemos es ver la foto y gastar las dietas. Porque otra cosa no se hace. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de reuniones y manifestaciones? Simplemente para insuflar ánimos, es decir, aquí estamos, vamos a dar la batalla, como dice Pedro Sánchez, vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Pónganse a picarlas. Pónganse a picarlas. Yo creo que eso es un buen resumen, Natacha. Quizás de lo más destacado, por buscar notas anecdóticas o que puedan por sacarle punta al lápiz, la presencia de Casimiro Curvelo. Es verdad que invitado por el Partido Socialista, pero yo la pregunta que me hago es ¿qué pensará el Partido Socialista de La Gomera de la presencia de Casimiro Curvelo en el Congreso Regional del Partido Socialista? El Casimiro Curvelo se ha convertido en el perejil de todas las salsas. O sea, Casimiro Curvelo está siendo el más hábil de toda Canarias. Él no le hace ascos a nada y sabe perfectamente que si lo necesitan, él va a estar ahí para apoyar a cambio de lo que él necesita en cada momento. Y yo creo que está siendo muy, muy hábil, sí, está gobernando ahora mismo, está apoyando al gobierno de Canarias, pero al mismo tiempo no tiene por qué no ir a un congreso del PSOE. Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención, y no sé si tú lo ibas a señalar, pues que yo no puedo pasar de señalarlo, es Román Rodríguez, que iba a venir y no vino, y Noemí, que no está. O sea, si Ángel Víctor Torres quiere hacer ahora un pacto con el anterior, como lo hizo en el anterior gobierno, no solo lo tiene crudo, es que lo tiene imposible prácticamente. Sí, bueno, es la realidad, ha cambiado por completo, ¿no? Pero es muy curioso esas ausencias también. Yo creo que es la otra parte interesante. ¿Por qué no habrá estado Román Rodríguez en ese congreso del PSOE? Es interesante, hoy hablaremos también del futuro de Nueva Canarias. Román está apagando fuegos ahora mismo. Por eso digo que quizás Román tenía otras cosas más importantes o más necesarias, urgentes que hacer. Cosas destacadas, por ejemplo, la inclusión de María Teresa Cruz Oval, Natacha, en la ejecutiva, después de cómo salió del anterior gobierno, cuando fue destituida como consejera de Sanidad, de la situación interna que ha vivido. En aquel momento la verdad es que se sintió bastante sola, eso lo ha transmitido en algunas entrevistas, y después surgieron esas acusaciones de ese presunto acoso dentro del gobierno por parte de Román Rodríguez a ella cuando era consejera del gobierno. Quizás parecía que Teresa Cruz Ovar no iba a estar en la primera línea del PSOE durante un tiempo por lo menos, y ha sido rescatada de cara a la ejecutiva. Es como el retorno, sí. O sea, lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, que quizás es una de las sorpresas de esta nueva ejecutiva, que tampoco tiene mucho de renovada, pero es verdad que rescata a una persona no solo que se vio salpicada por estas polémicas en esa época, sino que también ha estado en los últimos años absolutamente fuera de la escena política y de la escena mediática, ¿no? Entonces, como que me perdone si nos está viendo, que seguro que sí, yo no me acordaba ya casi de ella, ¿no? Porque de lo que no se habla no existe, parece. Entonces, tampoco es una persona que se prodigue mucho en los medios. Sería interesante, oye, pues que si le apetece venir y contarnos un poco por qué vuelve. Porque a mí sí me gustaría saber por qué vuelve a una esfera política donde tampoco se la apoyó. Entonces, a mí eso siempre me genera como una cierta controversia, no porque no tengas derecho, que por supuesto puedes decir, oye, vuelvo porque es mi sitio, pero ¿por qué? ¿Y por qué la llamas? ¿Y por qué vuelves tú? O sea, me genera ese tipo de incógnitas muchas veces, porque al final... El PSOE es el mismo, ¿eh? Exactamente, claro. Exacto, no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué hay de nuevo para que tú aceptes volver y para que el PSOE te haya llamado para estar en un sitio bueno de relevancia interna, claro? Vamos a llamar a Teresa Cruz Oval en estos días a ver si conseguimos hablar con ella. ¿Te sorprendió también su inclusión en la ejecutiva? Sí, es bastante sorprendente, sobre todo porque su última aparición en un medio de comunicación fue muy dura y fue muy contundente con lo que había ocurrido. Y bueno, podría llegarlo a entender, como dice Natacha, si el líder del partido en Canarias hubiera cambiado, pero es que es exactamente el mismo líder que ha pasado como un velo sobre unas palabras durísimas que ha dicho ella, y que sobre todo ella ha defendido su honestidad al frente de la Consejería de Sanidad, ella ha defendido que las cosas se hacían de otra manera mientras estaba ella, y sobre todo creo que también en un partido, como decíamos antes, ¿no?, feminista, como se llama el PSOE,
que ella haya hablado de un cierto acoso laboral por parte de un compañero de gobierno y que nadie se haya pronunciado y que muy pocos de sus compañeros hayan salido a defenderla, contados con los dedos de una mano, yo creo que debería, no sé, comentar públicamente, porque probablemente crea en las ideas socialistas, que estoy segura de que ella sigue creyendo en las ideas socialistas y ella sigue siendo socialista. Pero la clave lo decía Natacha, ¿no? ¿Por qué ella decide volver? Claro. O sea, hay algo ahí a que un cargo de relevancia, a lo mejor porque quiere cambiar las cosas de dentro, como dicen muchos. No, lo vamos sé. a ver, y porque tiene todo su derecho también en volver a la esfera pública si es lo que quiere, le apetece y está pero, mientras ustedes estaban hablando y mientras María Jesús estaba hablando, estaba buscando en internet algunas de esas declaraciones y, oye, es que el titular en ese momento, de hace pocos meses, de Canarias Ahora, era la exconsejera Teresa Cruz, acusa a Román Rodríguez de acoso y derribo, él valora acciones judiciales, pero que una de las palabras fue, desde el minuto 1 fui su obsesión. O sea, la obsesión de Román. Entonces, claro, no me apoyas, me dejas sola. Yo he desaparecido de toda la esfera. Y tampoco has vuelto el Lord de multitudes. No hay una reparación tampoco. Entonces, es un poco... ¿Por qué? Me parece una entrevista muy interesante Sí, lo si tiene. Teresa Cruz Y quisiera yo hablar. estoy con María Jesús también en que a mí me faltaron más voces feministas, de todas las voces feministas que hay en el Efectivamente, PSOE, porque al en final, Canarias ¿sabes en lo que aquel pasa? momento, ¿no? Que es que el feminismo hay que practicarlo y hay que deconstruirse con el feminismo. O sea, los que decimos que somos feministas o que las personas que dicen que son feministas, hay momentos que tienen pues sus tropiezos y es absolutamente comprensible y razonable. Pero lo que no puedes hacer es presumir de algo, llegar por bandera y sobre todo uno de tus leitmotivs del partido es ese y que después a una compañera con un cargo de responsabilidad que ha salido del gobierno con acusaciones muy graves, pues la deje sola o por lo menos no se haga algún tipo de manifestación al respecto. Al final, no sé, esto son estas pequeñas cosas que no sabemos por dónde Sobre van, ¿no? todo porque ella lo ha manifestado una vez el gobierno ya no existía. O sea, ella no ha pedido en ningún momento que ese gobierno se rompiera a causa de lo que le ocurrió. Lo ha manifestado cuando ya había otro gobierno y cuando habían salido una serie de cuestiones relacionadas con la gestión sanitaria, ¿no? Yo creo que ahí ella fue bastante prudente en decir, bueno, me mantengo al margen durante un tiempo y lo digo en un momento en el que no estoy obligando a tomar una decisión por una persona. Yo creo que, es mi opinión, Teresa Cruz Obal fue más elegante con el PSOE de lo que el PSOE lo fue con ella, ¿no? Por Tanto supuesto. en ese momento como después. Por eso sorprende todo esto y vamos a ver si podemos enterarnos de por qué hay detrás, ¿no?, de esta decisión por parte, quien mejor lo puede explicar, obviamente, es ella misma, es María Teresa Cruz Obal y seguramente nos está viendo y si nos está viendo, bueno, seguramente sabrá que estamos hablando de ella. Así que, bueno, María Teresa, te llamaremos para intentar conseguir esas declaraciones y que nos cuentes por qué has decidido dar este paso. Y una última cuestión antes de cerrar el Congreso del PSOE, porque ahí las quinielas están abiertas en torno a quién puede sustituir a Pedro Martín en la Secretaría General del partido en Tenerife. Al final eso es muy importante porque normalmente quien ocupa la Secretaría General aspira o tiene una proyección de cara a poder ser un candidato o candidata al Cabildo de Tenerife. Y a pesar de que primero sonaron nombres como el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, y hace algunos meses incluso se habló de la alcaldesa de Granadilla, de Jennifer Miranda, estos dos nombres, a día de hoy, yo les cuento un poco con las personas que he hablado del entorno socialista, están descartados y los nombres que están sobre la mesa son dos. El primero es Aarón Afonso, consejero del Cabildo de Tenerife, al que se está tratando de convencer, pero no quiere, eso es lo que a mí me trasladan, y la opción alternativa, que es la opción de consenso, que convence a todo el mundo y que es un perfil de esos que no generan animadversión dentro de las familias socialistas, porque ustedes saben que dentro del PSOE también hay familias y hay guerras internas, es Mari Brito, la alcaldesa de Candelaria. ¿A ustedes qué les parecen estos nombres, Natacha? A mí, hombre, a mí que te tengan que convencer o que el partido tenga que intentar convencer por todos los medios a una persona para que sea candidato en contra casi de su voluntad, ya me parece partir de un error de bulto, porque si Aarón no quiere esa responsabilidad, porque, ojo, es que él es consejero en el Cabildo de Tenerife y yo siempre he dicho que una persona con responsabilidades políticas no debería tener un cargo orgánico en el partido, porque creo que en muchos aspectos contravienen ambas circunstancias. Pero si él no quiere, no me obligues, porque al final creo que eso incluso va a perjudicar no solo al candidato, sino al partido. Mari Brito me parece además una persona sin polémicas, presidenta de la FECAM, o sea,
que tiene sus responsabilidades, Candelaria es un municipio con cierta prestancia en Tenerife y en Canarias, y quizás sí le falta un poco más de proyección mediática con respecto al resto de la ciudadanía. Quizás lo conocemos más por otro tipo de cosas en su cargo como alcaldesa. A mí también me hablan... Yo la veo muy cómoda ahí, ¿eh? Yo tampoco creo que sea una persona con esas aspiraciones. Exacto. Ella podría ser alcaldesa toda la vida de ese Candelaria, punch de político de partido, ¿no? Pues lo que estábamos viendo en el Congreso, de jalear, tal, ¿no? Son gente que a lo mejor le gusta más la gestión de proximidad, que es la gestión del ayuntamiento. Y después a mí me hablan así de soslayo, quizás a lo mejor de Gustavo Matos. Como ya una opción en plan de, Sí, bueno, si como, nadie quiere, si nadie quiere. Él se está postulando. Es que él se está postulando abiertamente. Es que él lo ha dicho abiertamente, igual que Luis Geray ha dicho abiertamente, Gutiérrez, que no quería. Gustavo Matos ha dicho abiertamente que quiere. De todas maneras, yo creo que Aarón Afonso y Mari Brito... Uno que quiere, otro que no quiere. Claro, yo creo que Aarón Afonso y Mari Brito podrían hacer un buen tándem. Porque es lo que decía Natacha. ¿Por qué el secretario general tiene que ser candidato al Cabildo? Es que no tiene por qué. Es que perfectamente podría ser Mari Brito la secretaria general del partido, porque es una mujer de partido, porque lleva mucho tiempo, porque además creo que es una persona de consenso, porque además creo que puede articular ciertas mayorías en ciertos lugares que a lo mejor hoy son imposibles y que ella tiene esa mano izquierda y para mí Aarón Afonso sería un excelente candidato al Cabildo. Sí, son personas que tienen ese perfil que yo creo que ayudaría sobre todo a apagar algunos fuegos que hay dentro del Partido Socialista en la isla de Tenerife, a generar ese consenso que hace tiempo que no existe, ¿no? Siempre hemos tenido un Partido Socialista en Tenerife bastante dividido y parece que eso se está intentando cicatrizar. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que las personas que quieren que sean no quieran ser, y quienes quieren ser, bueno, están diciendo, bueno, vamos a dejarlo. Porque yo creo que Aarón correr. Afonso tiene un perfil mucho más técnico que político, y siempre ha sido un poco su identidad, ¿no? Y es un gran gestor y lo demostró como consejero, y creo que a lo mejor lo que es meterse en la harina del partido y más lo que tú dices, como es el PSOE en Tenerife, que de repente te salta una piedra donde menos te lo esperas, pues a lo mejor no está dentro de su talante, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a hablar de ese decreto ley, el decreto ómnibus. Ómnibus, llamado así, porque incluía muchísimas medidas legales que pretendía aprobar el gobierno. Ustedes saben que los decretos leyes los puede impulsar el Ejecutivo, pero tienen que ser convalidados por el Congreso, y ahí es donde ha pinchado el Partido Socialista con esa intención de aprobar este decreto ley, porque se ha encontrado con los votos previsibles en contra del Partido Popular y de Vox, pero de quien ha sido, bueno, pues una de las muletas en las que se ha apoyado, por ejemplo, en su investidura, el propio Pedro Sánchez, como es Junts. La realidad es que lo que a nosotros nos interesa de ese decreto ley, bueno, pues hay, entre otras cosas, la gratuidad o la prórroga, la gratuidad del transporte público, y también la validación de las ayudas a la rehabilitación de la isla de La Palma. ¿Les sorprendió que se lo voy a plantear así, María Jesús, voy a empezar contigo, que el PSOE midiera tan mal sus apoyos ante un decreto tan importante por lo que contiene? No, y lo va a volver a presentar igual, según ha dicho Pedro Sánchez. Es que al final ellos están haciendo un pulso y intentando dejar en evidencia por ciertas cuestiones a partidos que consideran, en este caso, en primer lugar al PP, ¿no? El PP vota contra la gente. Meto todo junto para que el PP vote contra la gente. Y luego a Junts, ¿no? De alguna manera decir, son insolidarios, están fuera, están más cerca del PP que del... O sea, desgastar de alguna forma también este poder que tiene Junts. Y no lo han presentado separado porque, sinceramente, creo, y es mi opinión, no les ha dado la gana. Porque es que ese decreto se puede presentar perfectamente por separado. No, no hay nada que lo impida y a nivel salvar jurídico. las medidas que realmente le interesan a la gente y fajarte con otro tipo de medidas que son más políticas y que tienes que negociarlas. Es así de sencillo. Natacha. Estoy absolutamente de acuerdo con María Jesús, no le quito ni una coma, y además es que yo cuando vi la votación y después todo lo que se generó alrededor de ese día, yo cada vez estuve más convencida de que, como dice María Jesús, esto lo hicieron adrede, porque no tenía mucho sentido mezclar tantas cosas en un mismo bloque, además con medidas de muchísimo calado, como son las pensiones, como es el transporte, etcétera, con
el palacete del PNV, tal. Porque sabes además por dónde va a ir el PP en este caso, que es el partido mayoritario de la oposición. Pero es que también tenemos que ver la otra pata, que es la estrategia nefasta de comunicación del Partido Popular. Es que es nefasta. Entonces, es verdad que después de esta no aprobación del decreto, el PP ha dicho, venga, pero si yo lo que quiero es que tú me saques los decretos por separado, sácame las pensiones. Y el PSOE ha dicho que no, porque volveremos a sacar el decreto. Pero es que eso no lo explota el PP. O sea, yo a veces lo miro desde un punto de vista de comunicación y digo, pero no entiendo por qué no tiras por aquí, tira por acá. Me dan ganas de tener un número de teléfono y decir, pero por favor, hola, haz esto. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me genera siempre mucha confusión en cuanto al Partido Popular. Y después hay otra cuestión muy importante, creo la más importante, que es que te tienes que fajar donde tienes que fajar, pero tienes que estar donde tienes que estar. Es decir, que parece una obviedad, pero que no lo es y no se pone en práctica. Esto lo que evidencia es que no tenemos ningún partido de Estado y que el gobierno no gobierna. El gobierno lo único que está ahora mismo es para perpetuarse, la impresión que está dando de perpetuarse en el poder, en este caso Pedro Sánchez, dice, yo voy a por todas y yo voy contra todos, porque yo lo que quiero es estar aquí. Y me da igual porque mi objetivo no es mejorar la vida de la gente, mi objetivo es quitarme el PP de encima. Y quitar el PP de la escena política. Y al final lo que no se están dando cuenta es que están enfangando. Y así vemos la división otra vez de lo que se ha venido denominando las dos Españas. Los que creen ciegamente en Pedro Sánchez y en el PSOE y los que no creen ciegamente en nadie. Y después, bueno, pues grupúsculos por ahí que intentan poner un oasis en medio de toda esta discusión. Sin embargo, sí que es verdad, y yo creo que ahí, para mí, es donde radica la irresponsabilidad del Partido Socialista, es que en estos años se ha ido poco a poco construyendo un escudo social que ha sido fundamental para sostener a las familias de este país. Por eso yo considero todavía más irresponsable, porque el PSOE sabe que ese escudo social que ha hecho el PSOE y que probablemente con otros gobiernos de otro signo político no hubiéramos tenido en estos años, y vete tú a saber cómo estaríamos ahora, el PSOE no lo está sabiendo sostener por la idea de mantener ese pulso que decía María Jesús Lillo. Pero es que cuando se mantiene un pulso, a veces se gana y a veces se pierde. Y hay una... Bueno, no, perdona, y que también puedes retratar a los partidos de la oposición presentándolo por separado. Claro. Por supuesto. Pero hay una cosa que decía Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, y decía, es que hay una estrategia que ustedes fuera de Cataluña no conocen, es lo que venía a decir Gabriel Rufián, entre el Partido Popular, Vox y Junts para acabar cargándose a Pedro Sánchez. Que es una cuestión, decía Gabriel Rufián, a mí me sorprendía por la tranquilidad con la que los ponía, en el sentido de que parece que esto es algo que en Cataluña se da por hecho dentro de Cataluña. Y yo no sé hasta qué punto ustedes creen que esto puede ser factible, teniendo en cuenta, sobre todo, que a nadie se le olvide, que Junts es un partido independentista y que Junts ha tenido un enfrentamiento histórico con el Partido Popular en su momento, y todo lo que ocurrió es que a mí me parece sorprendente que Junts pueda pasar página con eso. Sí que es verdad que al final Junts ideológicamente tiene mucho más en común con el Partido Popular que con el Partido Socialista. Y que al final yo creo que el Partido Popular lo que está pensando es, mientras haya elecciones anticipadas, mi resultado va a ser mejor. Y Junts está pensando, bueno, si al final estos también me necesitan como llave, también les puedo hacer igual la vida imposible. Es que, ¿qué pierden? Porque no va a haber una moción de censura. Es que lo que están buscando son unas elecciones anticipadas. Claro, y además que fue el propio, iba a decir Rajoy, no, Feijóo, quien decía, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez esté hablando con Puigdemont y no sé cuándo, no sé qué? Y a los 10 días, bueno, pues si hay que hablar, se habla. Pero vamos a ver, es que en las manos de quienes estamos, y sobre todo después, hay una cosa muy curiosa que a mí me ha llamado la atención durante esta semana, y es, la última huelga general fue en el 2012, creo que la última huelga general. Porque hubo una a principios de año que fue en España. Sí, fue en 2012 por la reforma laboral. Y después, efectivamente, después en noviembre, porque fue una huelga general auspiciada por todos los sindicatos europeos. Pero es que los sindicatos españoles lo que han llamado es a las calles a protestar contra la oposición. Tú no protestes contra el gobierno, tú no protestes pero no te estoy hablando contra Pedro Sánchez, ni contra el gobierno del PSOE, sino en los últimos años en los que ha gobernado el PP y el PSOE. Y no ha salido a la calle por los precios de los alimentos, la luz, la vivienda, cómo está la situación actual del empleo. No, sales ahora porque la oposición ha votado en contra. Es que, de verdad, a veces yo creo que tenemos que hacer también una reflexión como ciudadanos de lo que estamos viviendo y en las manos de quién estamos, porque realmente es un problema estar en manos de gente que solo mira para su ombligo y que su única obsesión en este momento es quítate tú para ponerme yo.
Y eso es lo verdaderamente lamentable. Lamentable, siento. Bueno, hablábamos un poco de las reacciones, cómo se ha asentado en Canarias esto que ha ocurrido en Madrid. Por cierto, esta semana estará aquí en Canarias al Día Cristina Valido, que es diputada, como ustedes saben, de Coalición Canaria en el Congreso. Con ella hablaremos y profundizaremos en estos asuntos. Pero vamos a escuchar al propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre ese rechazo a ese decreto ley. Yo creo que va a haber solución. Nosotros, como ustedes saben, a ese decreto le votamos a favor porque entendíamos que la gratuidad del transporte, las ayudas de La Palma, lo que tiene que ver con la subida de las pensiones no contributivas, donde en Canarias tenemos más pensiones no contributivas por media de ciudadanos que en el resto de España, nos parecía importante, ¿no? Pero él tendrá que decir, esperemos que diga el Consejo de Ministros, nuestro apoyo para sacar adelante todas esas medidas lo tiene. No somos nosotros los que hemos generado el problema, quizás son otros y que deberían hacérselo mirar. Y también hemos escuchado en las últimas horas a Mariano Hernández Zapata, que como saben es consejero de Transición Ecológica, pero que antes, de hecho es consejero de Transición Ecológica, porque antes era presidente del Cabildo de La Palma y perdió, bueno, fue barrido en las últimas elecciones en el Cabildo de La Palma, se quedó sin un puesto político y ha sido colocado como consejero de Transición Ecológica. Esto se lo hemos contado ya durante muchas veces, pero lógicamente es una voz muy autorizada dentro del Partido Popular, teniendo en cuenta que esas ayudas que no se han podido validar de cara a la reconstrucción de la isla de La Palma. Vamos a escuchar a esta voz autorizada del Partido Popular. Aclarar, un decreto ómnibus que lo que llevaba era incremento de impuestos, incremento de la factura de la luz y regalarle un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco. Creo que ningún asunto de interés para los canarios y que no debíamos en ningún caso permitir, como no ha permitido el Partido Popular, que se mezclara con estos aspectos. A partir de ahora, el Partido Popular ha trabajado ya en un documento, en una proposición donde estén los asuntos que de verdad se interesan a los canarios, que tienen que ver con la gratuidad de las guaguas, que tiene que ver con las ayudas a empresarios o el mantenimiento de los ERTEs por las afecciones del volcán, y que también esté incluido en esa proposición el mantener el descuento del 60% en el IRPF, que les recuerdo que en este decreto ómnibus no estaba. Por tanto, un nuevo documento que en el Partido Popular ya ha trabajado, que hemos pasado a nuestros diputados en el Congreso para que cuanto antes pueda ser presentado. Y en el resto de asuntos, lo que le pedimos al Partido Socialista es que busque a quienes lo invistieron como presidente para sacar adelante esos asuntos. Les invistieron partidos como Junts, no nos olvidemos, que también ha estado en contra de este decreto ómnibus, lo invistieron partidos como Podemos o Sumar, o también Coalición Canaria, que hizo el presidente a Pedro Sánchez y que también tiene algo de responsabilidad en todo esto. Entonces, las medidas del partido, las medidas para la isla de La Palma, está ya el documento y está prácticamente, pues no te puedo asegurar al 100% que se hayan registrado hoy, pero se registrarán, si no hoy, será durante el próximo lunes. Bueno, esperemos que llegue ese consenso por el bien de esas medidas sociales tan necesarias. Después ya las cosas que van fuera, como decían aquí en esta mesa nuestras compañeras, bueno, pues las que las negocien aparte y que se retraten aparte en esas cosas, pero no en todo lo que tiene que ver con ese escudo social. Pero vamos a quedarnos un momento en la isla de La Palma porque a mí me ha sorprendido mucho esta noticia. Bueno, no sé si me ha sorprendido mucho, pero sí que me ha llamado la atención que todavía estas cosas puedan ocurrir en torno o en el contexto de una catástrofe como la del volcán de La Palma, donde, bueno, pues también hemos visto cómo ha habido una fuerte especulación con el suelo y hemos visto cómo, bueno, pues quienes supuestamente no se han afectado por el volcán han intentado también beneficiarse de esta tragedia. Pero bueno, vean este titular. Detectan alquileres de Diario de Avisos en las casas contenedores de los afectados por el volcán de La Palma. A los que lo hacen mal hay que señalarlos, dice Javier Llamas, que es el alcalde de Los Llanos de Aridane y diputado en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria. Básicamente, cuando han ido a hacer algunas inspecciones a estas casas contenedores, que también tiene tela, que todavía a día de hoy siga habiendo gente afectada que tenga que dormir en una casa barracón, que además han tenido todos esos problemas de humedades, de goteras que les hemos ido contando aquí, pero después también es que no ayuda nada que cuando vayan a hacer allí una inspección o vayan a comprobar se encuentren con que quien vive allí no es un afectado por el volcán, sino otra persona a quien le han subalquilado esa casa contenedor, María Jesús. Que se están haciendo negocio con una medida que estoy completamente de acuerdo contigo, tenía que haberse eliminado ya. Pero es que además, o sea, ya no solo eso, sino para mi hijo que estudia en no sé dónde, o porque es mi segunda vivienda y me voy los fines de semana, pero ¿de qué estamos hablando? Es que
hasta hace nada había personas viviendo en hoteles y tú estás ocupando un espacio que podría ocupar otra persona que más lo necesita. Yo creo que no solo hay que señalarlos, sino que además hay que sancionarlos y que probablemente hay que revisar todas las ayudas que se les haya dado. Es que al final este tipo de cosas, y es que en estos meses, años ya, después de la erupción del volcán, hemos ido insistiendo en esas picarescas que hemos ido detectando en algunos casos, porque es que al final, y es a donde me gustaría llevar el asunto, es que esto no ayuda después a que precisamente pues, se aprueben las ayudas que de verdad sí que son necesarias, a que realmente la gente necesitada y afectada por ese volcán pues, pueda salir adelante. Claro, porque al final, ¿esto qué denota? La poca auditoría que se hace de este tipo de ayudas y sobre todo, porque esto es una ayuda excepcional, esto no es una beca, esto no es una subvención, esto es una medida supuestamente temporal para personas que perdieron su residencia habitual en la isla de La Palma por la erupción del volcán. A mí lo que me sorprende es que primero haya alguien que viviendo en esa situación y viendo sobre todo a sus vecinos, por llamarlo de alguna manera, que ahí hay historias en muchos casos para no dormir, de lo que han pasado, de lo que han perdido y de lo que van a tener que trabajar para poder recuperar un poco una vida más o menos normal, que no tengas ni un ápice de vergüenza de intentar hacer este tipo de negocios. O sea, te estás intentando lucrar con algo que te han dado para que tú puedas salir adelante. Pero es que en La Palma el negocio se hizo desde el principio. Sí, eso por supuesto. Con alquileres, eso por supuesto. Es que la desalma de muchas personas se vio desde el minuto 1. Pero al final estamos hablando siempre de eso, de las ayudas indiscriminadas. O sea, venga, pues voy a dar ayudas a La Palma y a quien le toque. Porque es lo mismo quien perdió una segunda residencia que la primera residencia. Entonces, ese es el problema. El problema es el poco control que se tiene del dinero público, porque yo entiendo, como hablamos el otro día de las mascarillas, que en un momento en que no se sabe muy bien cómo actuar o en un momento de emergencia, tú digas, pues venga, empezamos. Pero llega un momento en que todo eso se tiene que aposentar y decir, a ver, ahora tenemos que trabajar bien. Y es, pues a ver, tenemos a esta familia. Además, La Palma al final es una tierra muy pequeña. Conoces prácticamente a todas esas personas afectadas. Las personas que estuvimos trabajando ahí también conocimos historias y con gente que trabaja, que está viviendo en estos barracones, hombre, que yo creo que no se merecen estar ya primero viviendo así en esas condiciones. No se merecen estar compartiendo ni siquiera espacio con estas personas que están haciendo estos negocios, intentando lucrarse con algo tan importante y a la vez que es tan mezquino cuando encuentras algo, que hay personas que quieren lucrarse con la desgracia ajena, que es que a mí no me cabe en la cabeza. Pero es que hay más. Si tú sigues leyendo el artículo, te dicen que incluso se sospecha que lo que quieren es que cuando se construya una casa, acceder a esa casa y que creen que pierden el derecho si renuncian al barracón. Pero es que si ya tienes una casa. Claro. O sea, vale, entiendo perfectamente que tú has perdido una segunda vivienda que te ha costado un esfuerzo y que te ha costado tal, que de alguna manera te compensen. Pero es que creo que deben tener prioridad las personas que perdieron su vivienda. Es que esa palabra es la clave, prioridad. O sea, tendremos que priorizar y tendrá que primero ayudarse a los que han perdido su primera vivienda, su única vivienda en muchos casos. Y a mí me sorprende sobre todo esa picaresca también que ha habido de muchas personas en ese sentido, ¿no? Y, no sé, la solidaridad, que una palabra también con la que nos llenábamos tanto la boca, ¿no? En aquel momento y qué rápido, ¿no? Se esfuman esas cosas. Mira, esto es como cuando el COVID que nos decía, no, vamos a salir mejores en ser peores, porque es que yo creo que no hemos mejorado, que al contrario, que vivimos ahora mismo en una sociedad, no quiero ser muy negativa, pero que vamos un poco sin freno. Iba a decir la otra palabra, pero vamos un poquito sin freno. Yo estoy contigo en ese sentido. A mí me preocupa mucho la deriva social que estamos teniendo en muchos asuntos, ¿no? Y cómo el egoísmo está imperando cada vez más, ¿no? Sí, y además, o sea, yo conozco casos verídicos, si no en La Palma, sino fuera de La Palma, de personas que no se han casado o han hecho una falsa boda para poder acceder a una casa de protección oficial como madre o padre soltero. Bueno, María Jesús, ya me estás abriendo. No, si empezamos a rizar el rizo, es que yo creo que todos conocemos esa picaresca. La picaresca es. No, pero es que a ese punto no, de verdad que no conocemos. Pero bueno, o personas viudas que llevan en pareja 20 años y no se casan por no perder la pensión. A ver, o personas que trabajan y no trabajan porque de todo eso. Bueno, en el ámbito laboral. Bueno, claro, de todo eso conocemos y la picaresca empieza desde algo tan inocente como intentar que te cuelen en una lista de espera de un médico. Y muchas veces
lo hacemos, lo digo en primera persona, y se hace. Entonces, lo que pasa es que, claro... Pero bueno, yo puedo entender cuando es una cuestión de salud, que tú claro, dices, que la salud efectivamente. o la de un familiar, pues muevo lo que haga falta para ayudar a alguien a quien quiero, Sí. para que consiga Sí, algo, y porque si además tengo esa está posibilidad su lo voy a vida. hacer. Claro. Está mal, pero al final lo vas a hacer y eso yo lo puedo entender. Exactamente. Lo que no puedo entender es el intentar lucrarte con la desgracia ajena. Eso ya me No, parece yo todavía- recuerdo una conversación con el chef José Andrés al principio del volcán, que él decía, todas las ayudas que se den a posteriori, a lo mejor hay que darle ahora directamente estas ayudas a las personas que realmente no tienen que comer, no tienen que vivir, no tienen dónde vivir, no tienen... Porque luego, al final, a medida que pasa el tiempo, se van cogiendo ya otras artes por parte de otras personas. Bueno, pero muy bien. En este caso también por parte también del Ayuntamiento de Los Llanos, porque como decía María Jesús Lillo, estas cosas hay que perseguirlas, hay que señalar a estas personas y sobre todo hay que sancionarlas para que sepan que este tipo de cosas no se puede hacer y para que otras personas que se lo estén pensando, bueno, pues se los piensen mucho más en ese sentido. Una pequeña mención, porque nos vamos a ir a Lanzarote, porque hoy la bomba política ha estallado en la isla de Lanzarote, pero quería hacerles una mención porque la semana pasada les adelanté que iba a estar en esta mesa, en una entrevista, Dacil León, que es la portavoz de Más por Arona. Ustedes saben que en Arona se ha roto el pacto, el Partido Popular ha expulsado a los concejales de Más por Arona, los 4 concejales. Este jueves es el pleno en el que todo eso se va a oficializar, va al pleno ya la propuesta para la destitución de estos concejales. Bueno, nosotros en su momento intentamos hablar con la alcaldesa Fátima Lemes, no nos pudo atender por motivos de agenda. Cerramos una entrevista con Dacil León, nos la aplazó, nos la cambió de día, después nos dijo que no iba a poder venir por cuestiones personales y laborales, y esta semana hemos intentado volver a cerrar con ella, ya que la semana pasada pues, nos había dejado colgados, hablando claro, y ha dicho que tampoco puede esta semana. Ustedes saben que nosotros tenemos mucha paciencia, así que lo seguiremos intentando. Hoy hemos intentado que nos atienda Clara Pérez, que es la portavoz de Coalición Canaria. Tampoco le cuadraba bien intervenir en el programa. Y, bueno, pues no tenemos a nadie que nos hable de la actualidad de Arona, pero como en Arona no ha pasado nada nuevo, como todavía no se ha cerrado un pacto, ustedes saben que necesitan, sí o sí, los apoyos de Vox y del concejal de Nueva Canarias. Bueno, pues vamos a intentar también hablar con ese concejal de Nueva Canarias, que va a ser ya si hay gobierno o no, y vamos a pasar página de Arona y hablar de otros asuntos, porque, como les digo, la bomba política ha saltado hoy en Lanzarote. Vean este titular que publicaba el Diario de Lanzarote: Astrid Pérez fuerza que Jacobo Medina pierda la vicepresidencia del Cabildo. Como telón de fondo, dice Diario de Lanzarote, se encuentra el intento de la presidenta del PP de seguir manejando sin nadie que le haga sombra la organización que dirige desde hace 17 años. Jacobo Medina, que ustedes saben que fue el candidato a las elecciones del Partido Popular, al Cabildo de Lanzarote, obtuvo el mejor resultado que obtenía el Partido Popular desde el año 2011. O sea, desde el año 2011 el Partido Popular no tenía un resultado en número de votos tan bueno como el que obtuvo Jacobo Medina. Pues es una de esas figuras, junto con probablemente el alcalde de Arrecife y Jonathan de Felipe. Además son un tándem, los dos son un tándem en el sentido de que se llevan muy bien y van juntos a los actos y tienen una muy buena relación, que, bueno, representan un poco la regeneración de un partido que yo creo que ese titular lo expresa muy bien. Al final, un partido cuya presidenta lleva 17 años, Astrid Pérez, que ahora es presidenta del Parlamento de Canarias. Aquí lo que ha ocurrido es que Astrid Pérez se ha ido de la isla de Lanzarote. Esto, por las fuentes con las que hemos hablado y por lo que publican los diarios especializados de la isla de Lanzarote, Astrid Pérez se va a la presidencia del Parlamento de Canarias, deja un poco desamparado el partido en Lanzarote y ahí está aprovechando pues, Jacobo Medina para proyectarse personalmente, y eso no le ha gustado a Astrid Pérez. Insisto que esto más o menos coincide todas las fuentes que hemos consultado y las publicaciones que se han hecho, y le ha cortado la cabeza en el sentido de que lo que ha dicho es, le han enviado un escrito a Osvaldo Betancourt, que es el presidente del Cabildo de Lanzarote, para que, aparte de la vicepresidencia y sobre todo de la Consejería de Planificación, que es una consejería muy importante porque maneja, entre otras cosas, muchos fondos, los fondos del FEDECAN, los fondos europeos, y es una consejería que ayuda a proyectarse, y lo han dejado, bueno, con obras públicas que suena muy bien, pero que está bastante vaciada de competencias en ese Cabildo de Lanzarote. Así las cosas, nosotros hemos hablado con Jacobo Medina, que ustedes saben que otras veces ha entrado en este programa, nos ha atendido, nos ha dicho que él todavía no va a hablar, que va a medir obviamente sus pasos. Eso es comprensible teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido y que esto ha ocurrido en las últimas horas. Todavía está la cosa en caliente, pero yo sí les puedo trasladar que Jacobo Medina está muy cabreado con esta actitud de Astrid Pérez. ¿Cómo lo ven ustedes, María Jesús? Pues al final era un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? De cómo hay una generación de representantes públicos como que
se niega o se aferra o no quiere que haya un relevo generacional, por decirlo de alguna manera, porque tú lo has señalado, ¿no? Jacobo Medina sacó los mejores resultados en el Cabildo de Lanzarote que había sacado la propia Astrid Pérez. Es verdad que ella, como presidenta del Parlamento, está más aquí que allí y entonces probablemente haya perdido cierto punch en la isla. Pero, ¿y a dónde van a ir ahora esas áreas que eran tan importantes? ¿Van a ir a otro consejero del PP? ¿Va a elegir Astrid Pérez a qué consejero del PP van? Oswaldo Betancourt le va a decir que sí y va a... Es que no sé, se abren tantas incógnitas. Es hay la mano derecha de Astrid Pérez en el Cabildo, es la consejera de Hacienda, la señora Tobar, y ella parece que va a asumir ahora esa vicepresidencia y ese peso que tenía anteriormente, aunque ha habido una reconstrucción de áreas y ha aprovechado, por ejemplo, Osvaldo para quedarse con patrimonio histórico, que era un área que también generaba cierto debate. Pero bueno, yo aquí al final lo que veo es también un poco, como decía María Jesús y comentábamos, esa falta de regeneración política. Qué difícil es dar un paso a un lado. A mí me parece, esto insisto, es mi opinión, que no es sano que la presidencia o secretaría general de un partido o el órgano que sea el más importante de un partido esté ocupado por la misma persona durante 17 años. Claro, porque esto es un poco ni conmigo ni contigo ni sin ti, o ni conmigo ni sin mí. O sea, yo quiero estar ahí, no estoy porque estoy ahora con otras labores, que por cierto, ya lo hablamos el otro día, Astrid Pérez ahora mismo está metida en un fregado bastante importante en el Parlamento por la ocultación, digámoslo así, de los emolumentos de los diputados en el Parlamento de Canarias, pero quiere estar, claro, escenificando que ella no ha perdido el poder en Lanzarote. Entonces, claro, cuando tú dices, es que ha mandado una carta a Oswaldo Betancourt para que aparte a Jacobo de sus atribuciones en la Consejería de Planificación. Pero ¿y qué ponía esa carta? ¿Qué es lo que esgrime ella como argumento para apartar a una persona que a priori pues, cuenta con la confianza del partido, ¿no? Y precisamente avalado por los resultados, para apartarlo de una área de gestión. Entonces, claro, esas son ya esas pequeñas cosas que hay que ir sabiendo y que ojalá Jacobo abre pronto para ir despejando estas incógnitas. Y es verdad que al final, ¿sabes lo que pasa? Que el relevo cuesta porque el poder ata, y el poder al final... no tiene por qué ser el presidente del gobierno. Son estos poderes que son un poquito más pequeños, pero está reducido en un ámbito más local, pero tú tienes ahí tu cuota de poder. Y como Astrid Pérez, muchísimos otros alcaldes. En Tenerife tenemos unos cuantos, y sobre todo en el sur de la isla. O pues, José Manuel Fraga, que es alcalde de Adegi, que ha sido reelegido como presidente del Partido Socialista. También en Canarias, sí, relevo generacional, ¿no? También es verdad que los partidos políticos son muy crueles con las personas que han sido algo en ese partido político. Quiero decir, que yo creo que también se debería articular una forma de aprovechar esa sabiduría de esas personas. Pero como normalmente cuando hay un intercambio de poder se produce por unas guerras absolutamente cruentas, quedan demasiados cadáveres en el camino. Y ahora a ver qué va a hacer el consejero al que le han quitado todas sus atribuciones. Es clave, y sobre todo también la figura de Jonathan de Felipe, porque al final el alcalde de Arrecife, que por lo que nos cuentan también algunas fuentes, el partido sabe que las encuestas que manejan, estamos todavía lejos de un escenario electoral, pero no solo es el alcalde, sino que está subiendo en apoyos, y eso sabes cómo funcionan los partidos que manejan ese tipo de cuestiones, y eso lo saben. A mí me parece muy interesante lo que diga Jacobo, pero me parece todavía más interesante lo que diga el alcalde de Arrecife ante toda esta situación, porque eso sí es un hecho, son uña y carne Jacobo Medina y Jonathan Felipe. A lo mejor rompes un partido que hoy por hoy tiene una cuota de poder que hacía mucho tiempo que no tenía en Lanzarote. ¿No? Y con dos figuras que son jóvenes y que tienen una proyección de cara al futuro, y los partidos políticos, lo hablábamos también antes de empezar el programa, no están sobrados de caras nuevas y de regeneración. Entonces, y lo importante es que saber apartarse, sobre todo encontrar ahora, personas que funcionen. Y ¿sabes lo que pasa? Mira, yo me acuerdo de una generación también política en que sabían apartarse. Yo me acuerdo, por ejemplo, y popes de partido, o sea, un Jerónimo Saavedra, un Juan Carlos Alemán, un Manuel Hermoso, un Adán Martín, o sea, eran gente que después tenían su relevancia, obviamente por los cargos que también que habían ostentado, pero en su momento pues decidieron apartarse también porque decían, oye, pues yo quiero lo mejor para mi partido y hay que dejar savia nueva o lo que sea y listo. Pero este es el problema, y lo único que se me ocurre es, como decía María Jesús, bueno, pues a lo mejor hay que dividir,
pues lo que está pasando ahora también en Nueva Canarias. O sea, es un reino de taifas ahora mismo en que los antiguos, los fundadores de Nueva Canarias, se agarran a ese partido con unas uñas y dientes, y después tienes a los que realmente están ahora ostentando pues alcaldías o están sustentando gobierno, que están pidiendo un relevo generacional. Pero yo creo que es diferente, porque realmente, o sea, la fuerza que tiene Nueva Canarias son sus agrupaciones, no es Nueva Canarias en sí. Pero el PP en Lanzarote se suponía que era un partido armado y acabas de generar no sé muy bien cómo está la situación en Lanzarote porque es una isla que se me escapa, pero es que acabas de generar un conflicto interno. Sin duda. Acabas de generar un conflicto interno, eso es evidente, de verdad. Yo he hablado con varias personas hoy de Lanzarote y a nivel político allí ahora mismo, bueno, está temblando todo porque el Partido Popular es muleta del pacto con Coalición Canaria en el Cabildo, tiene la alcaldía de Arrecife, al final, bueno, son, como decíamos antes, instituciones importantes y esa estabilidad se puede venir abajo. Se habla también de que al final lo que persigue Astrid Pérez es ser candidata en 2027 al Cabildo y que evidentemente Jacobo Medina en ese camino es un obstáculo. Tampoco sé hasta qué punto Jacobo Medina ha sido cuidadoso a la hora de dar sus pasos o se ha pasado de frenada, como suele ocurrir, ¿no? A veces en muchos casos. Antes hablábamos y poníamos un ejemplo, a mí es que me viene a la cabeza y me recuerda a la figura de Ángel Llanos, que en su momento tenía una proyección muy importante en el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, pero se pasó de frenada y quien estaba al frente del partido, que era Cristina Tavío, bueno, pues básicamente lo defenestró, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó después con Ángel Llanos. Pero como has hilado esto con la situación de Nueva Canarias, y yo quería hablarles hoy también de lo que está ocurriendo en Nueva Canarias. Ustedes saben que hay un conflicto interno muy importante, que esas agrupaciones municipales mayoritariamente de las que hablaba María Jesús Lillo se han rebelado contra la falta precisamente de renovación política de Nueva Canarias. Yo recordaba antes, hoy en mi casa dándole vueltas a la figura de Astrid Pérez, cómo Astrid Pérez llegó a la política de la mano o bajo el paraguas de José Manuel Soria, de aquella época. O sea, es todavía uno de esos restos que quedan de aquella influencia tan grande, esa escuela de José Manuel Soria en el Partido Popular, que ha dejado muchísima huella y que todavía hoy vemos en muchos dirigentes políticos. Ella es todavía un resto de eso, pero de eso hace mucho tiempo. Pero es que todavía anterior a todo eso es Román Rodríguez en la política. Y obviamente en el proyecto de Nueva Canarias, pues desde el día de su nacimiento ha estado al frente de ese proyecto, y esas agrupaciones municipales se quieren que haya una regeneración que no se ha producido. Tampoco sé si han seguido los cauces adecuados, si han seguido las vías, que es un poco lo que se les recrimina, tal vez con razón, el no presentar una candidatura en un congreso y buscar esos apoyos. Lo que quieren es, de facto, que Román Rodríguez dé un paso a un lado y junto a él, bueno, pues viejas glorias de Nueva Canarias que están en su órbita. Pero lo curioso es que ya este martes hay una asamblea en Gáldar. Ahí saben que el alcalde es Teodoro Sosa, que además es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que es una de las personas con mayor apoyo, bueno, el alcalde con un mayor apoyo de España a nivel electoral, que es una persona que en Gáldar es espectacular la movilización de gente detrás de la figura de Teodoro Sosa. Todo el mundo está con Teodoro Sosa en Gáldar, prácticamente. Yo me atrevo a decir esto porque es así. Otra cosa es que veremos hacia dónde va la vida política de Teodoro Sosa. Bueno, pues mañana Gáldar celebra una asamblea municipal y el bloque nacionalista rural va a desligarse oficialmente este martes 28 de enero de Nueva Canarias. Y va a ser el primero de otras agrupaciones locales o asambleas municipales con las que hemos hablado y que nos constan que seguirán ese camino. Por ejemplo, Agüimes y otras que, insisto, van a ir en esa línea. No sé qué les parece, pero ya la ruptura, insisto, a partir de mañana ya va a ser oficial. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una telenovela americana que se llamaba Santa Bárbara, que tenía 3.554 capítulos. Pues esto es lo mismo. O sea, es un poco ya, lleva tanto tiempo estirando el chicle este culebrón, que ya se pierde en dónde, cómo y cuándo están estas polémicas. Lo que sí es cierto, que yo creo que yo soy además una firme defensora de la regeneración, del relevo generacional, porque tienes que también tener gente adaptada a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, y que no pasa nada por irse o dar un paso al lado. Pero también creo en todo lo contrario, creo que también hay que ser generoso con las personas que fundaron ese partido y que han llevado al partido pues, a ser sostén de muchos gobiernos, a estar en gobiernos autonómicos, a precisamente darte una cobertura como agrupación, pero dentro de una cobertura un poco más armada como partido político, para que tú puedas estar en los municipios. Y yo creo que al final que se ha salido un poco todo de madre. Pero si van a mañana a escenificar esa ruptura total, yo creo que le va a hacer muchísimo daño la salida de Teodoro de Nueva Canarias, porque como tú dices, David, es uno de sus principales baluartes, es uno de sus principales
iconos no solo para Nueva Canaria, sino también para Gran Canaria, que es precisamente donde ellos tienen poder en la provincia oriental. ¿Y a partir de ahí qué? También, claro, y a mí también lo que me resulta curioso es lo poco que se está prodigando Román Rodríguez en declaraciones sobre este tema, que él dirá seguramente esto no le interesa porque esto son cuestiones internas, porque esto no pasa nada y tal. Pero al final estamos hablando de la desmantelación casi de un partido que ha sido muy importante, que salía de las facciones de Coalición Canaria para desligarse un poco de lo que era ATI y todo, y de la provincia occidental y de Tenerife en este caso. Pero estamos, parece ser que viendo el ocaso también de una etapa política no solo de Román, sino de todos los que están a su lado, ¿no? Pero yo ahí no puedo estar de acuerdo contigo, y mira que hemos coincidido en cosas esta noche, pero yo en esto no puedo estar de acuerdo contigo porque creo que Román Rodríguez fundó un partido porque le interesaba fundar un partido, porque sí, quería obvio, ser claro. lo que quería ser, que ha despreciado a mucha gente que ha ido con él y que no ha estado con él y había estado con él antes, que ha tenido esta actitud de suficiencia que ha señalado Teresa Cruzoval, y volvemos a Teresa Cruzoval, que él se ha olvidado de que los recolectores de votos para él no era él, eran esas agrupaciones, esos pueblitos, esas personas como Teodoro Sosa que tenían, que no pertenecían, que no eran Nueva Canarias, pero eran Nueva Canarias, que era pues Antonio Morales, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Cabildo, y él se olvidó de eso. Y fue tan evidente que se olvidó de eso que cuando se presentó en una lista regional ni salió. Pero por eso es importante la regeneración. Pero, lo que es importante es que haya una democracia interna. No, pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es que tú hablabas de que el Estado da cobertura. Es que No, que el partido dio cobertura a todas esas agrupaciones como partido. ¿Tú sabes los problemas que tiene en el Tribunal de Cuentas? No, pero ahora, claro, sí, no, te estoy hablando de los comienzos. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente él sabe de dónde viene, yo creo, y sabe lo que hizo, sabe cómo fundó ese partido, por qué fundó ese partido, y sabe que el sostén son las agrupaciones municipales. Pero también yo creo que hay que ser generoso en el sentido de que no puede salir todos los trapos sucios ahora mismo. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa que viene cada hora. Esto es algo que se ha venido ya sembrando durante muchísimos años. Y efectivamente por eso es importante la regeneración, el relevo generacional y sobre todo el saber irse. Que eso es lo que no ha hecho Román. Pero es que no supo irse Claro. ni en su momento, ni ahora, ni ahora. sabrá irse en el futuro, porque realmente él lo que quería era estar. Y de momento sigue. De momento ahí sigue. Veremos hasta cuándo y veremos cómo acaba este pulso. Fíjense, la de pulsos que hemos hablado hoy. Y pulso, el que mantienen con la justicia, y vamos a cambiar de tercio por completo, vamos a volver a la isla de Lanzarote, es el que mantiene, en este caso, la familia Herrera, con bueno, una historia que la verdad es que a mí me ha puesto los pelos de punta porque es tremendo que este tipo de cosas todavía puedan ocurrir y sobre todo que puedan ocurrir sin que haya un paraguas de protección social para este tipo de casos. Quiero que vean este titular de Canarias Ahora. Me gustó mucho cómo el compañero Tony Ferrera contó esta información en Canarias Ahora. Una casa vendida por la Iglesia a una empresa de camiones precipita el desahucio de Fernando y los suyos. La vivienda fue cedida a la familia hace décadas por su situación precaria, pero la diócesis de Canarias la vendió en 2006 a Ibeco, que es la empresa que la ha comprado. El contrato obligaba a respetar allí la estancia de sus ocupantes hasta que fallecieran. Sin embargo, la mercantil compradora cree que ya puede ordenar el desalojo y la justicia le ha dado la razón. Es verdad que el contrato se firmó con la madre de Fernando Herrera, al que ven en esa fotografía, que la madre de Fernando Herrera ya falleció y que eso es lo que ha aprovechado ahora la empresa para intentar ejecutar ese desahucio de esas 6 casitas de Argana, que son casitas que, como bien decía en este reportaje, por cierto, antes que en Canarias Ahora, yo lo leí, pude leer esta noticia y escucharla en la cadena SER, y ya es justo también mencionarlo, pero me gustó, insisto, cómo se escribió, se relató esta historia en Canarias Ahora y al final, bueno, pues una vez que falleció la madre de Fernando, bueno, pues la situación evidentemente se ha ido desencadenando, ¿no? Una situación muy complicada porque al final estamos hablando de una persona vulnerable, que con escasos recursos, que al final uno dice, ¿de verdad Ibeco no puede esperar un poquito más a evitar que una persona así en estas circunstancias se quede en la calle? Una empresa, una compañía tan potente. Bueno, quien mejor nos puede contar esta historia y relatar estos detalles es Miguel Ángel Herrera, que es hermano de Fernando Herrera y que ha cedido a atendernos en esta noche y yo se lo agradezco mucho para que nos cuente esta historia. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es que a mí, yo lo decía en esta introducción, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque veo sobre todo una falta de empatía, de humanidad en toda esta historia y veo sobre todo una lucha que ustedes llevan además manteniendo durante años. Cuéntanos un poco, resumen un poco mejor que yo seguramente, Miguel Ángel, cómo ha sido toda esta historia y este periplo, ¿no? Por el que ustedes han tenido que pasar.
esto viene ya de los años 60, ¿no? Cuando a mi madre por un suceso traumático le dan esa vivienda, pues bien, nosotros vivimos ahí, se la dan a mi madre y a mis hermanos, porque ya estaban nacidos, ¿entiendes? Ya había un par de ellos nacidos. Y entonces, por un suceso traumático, pues le dan esa casa a mi madre ahí. Porque mi madre ya no podía vivir en la otra casa donde le sucedió el suceso eso, que fue que atropellaron a un hermano mío y falleció. Y entonces, pues claro, la diócesis bueno, el antiguo párroco de la iglesia de San Ginés, junto con Don Polo, mi madre siempre lo conocía con Don Polo, creo que Leopoldo Díaz, por lo que me decía mi madre, ¿no? Le dieron la casa donde siempre ha vivido, que más bien eran 3 habitaciones, porque la casa no era como se ve así, eran 3 habitaciones y que eran construidas de canto y de piedra, como antiguamente eran las construcciones, y no había ningún servicio, ni agua, ni luz, ni baño, ni alcantarillado, no había ningún tipo de servicio. Pero bueno, era un techo donde cobijarse, ¿no? En esa época. Y nosotros con mi padre pues fuimos transformándola pues en una vivienda pues, con todo lo necesario, ¿no? Cuando llegó la luz, pues se enganchó la luz. Cuando vino el agua, pues se enganchó el agua. Hicimos un pozo para conectar el baño, porque no había baño. Hicimos baño, cocina, y le hicimos una casa habitable. Claro, el follón luego es cuando nos enteramos, ya al cabo del año 70, en el 2006, que es cuando la compra la Ibeco, nosotros nos enteramos porque el párroco viene y dice, bueno, ustedes se tienen que marchar de aquí porque eso se ha vendido. Digo, perdón, ¿cómo que eso se ha vendido? Si la casa se le dio a mi madre. No, eso se ha vendido y ya está, lo compra la Ibeco y punto. Y claro, la sorpresa fue cuando ya empezó a venir pues denuncias a mi madre por precario. Y claro, mi madre, pues en esa época, mi madre era una persona muy enferma. Pues nada, le digo, mamá, no te preocupes, nosotros vamos a contratar a un abogado y peleamos por tu derecho, ¿no? Porque esta casa, nosotros la hemos hecho esta casa, más bien. Porque esos terrenos fueron cedidos, y luego las casas las hicieron un grupo de feligreses. No las hizo la iglesia, las hizo un grupo de feligreses. Entonces, luego la casa, pues la diócesis, la escritura a nombre de ellos, y las casas también, y luego las vendió a la Ibeco. Entonces, ya cuando empezamos a pelear con el tema pues en primera instancia, pues a mi madre se le reconoce ese derecho, que lo ponen con la figura del comodato, y ellos recurren, y la audiencia provincial le vuelve a dar la razón a mi madre y dice que sí, que la figura del comodato se tiene que mantener a mi madre y a mi hermano, porque es que mi hermano Fernando, el problema está que nombra mucho mi madre, y mi madre ya tenía hijos. O sea, Fernando ya nació allí, y Fernando vivía allí con ella, siempre ha vivido allí con ella. Entonces, cuando se vendieron esa casa, es verdad que la diócesis de Canarias tuvo en cuenta lo que le había dicho a mi madre, las situaciones, por qué se la dieron. Y hay un contrato privado entre la diócesis de Canarias y la mercantil Ibeco cuando venden esa vivienda, en la que dice que los actuales ocupantes, el número 2, que es la casa de mi madre, y el número 8, que eran otros viejitos de unos nonagenarios, que también los he yo, se tenían que mantener allí de por vida, hasta su fallecimiento. Y no se ha respetado. Entonces, por eso es la lucha nuestra. Porque, claro, ellos han cogido se le dio a su madre, y a su padre, ¿no? Mi padre murió en el 90 y la Ibeco, la mercantil Ibeco, compró las casas en el 2006. Y los actuales ocupantes eran mi madre y mi hermano. Tu hermano, para poner un poco en situación, ¿tiene recursos económicos, tiene capacidad para poder afrontar el quedarse en la calle, que al final es lo que va a ocurrir si se acaba ejecutando este desahucio? No, que va. Él siempre ha estado... Él estuvo un tiempo con adicciones. Estuvo un tiempo con adicciones que no le vendía bien para su salud. Lo que pasa es que luego se ha ido recuperando. Luego cuando mi madre se puso malita, pues él se recuperó. Y lleva ya 20 años por lo menos que está bien. Y los últimos años de mi madre la cuidó él hasta que mi madre falleció. Y él no tiene recursos ninguno. Ahora está de baja porque, claro, la situación está a ello que su salud empeore porque del estrés le dio una oclusión intestinal. Tuvo una cirugía de abdominal, lo abrieron y
bueno, lo curaron, una oclusión intestinal es que se te enredan los intestinos y tienen que operarte, sacártelo, desenredarlo y volverlo a meter otra vez dentro. Y la mala suerte es que a los 10 días de haberse operado de la cirugía esa, pues sufrió un infarto. Porque está muy, muy estresado, está muy, muy estresado porque, claro, es la casa que hemos trabajado ahí, porque nosotros hemos invertido ahí mucho tiempo y mucho dinero. Porque esas casas son de canto y piedra, o sea, hay que estar picando y encalando, picando y encalando. Y después todos los servicios básicos. Ponemos piso, poner puertas, poner todo lo que conlleva una casa. Y estamos luchando por eso, para que se mantenga él en esa casa como debe ser, porque la casa es nuestra. Que la vendió la Iveco, vale. La compró la Iveco, pero la Iveco sabía lo que compraba, porque él era vecino de ahí de nosotros. El primero compró un terreno, se hizo unos almacenes grandes, hizo 30 apartamentos, que son los azules que se ven al fondo, tiene 30 apartamentos, luego compró otra parcela. Y luego le quedaba la parcela nada más de las 6 casitas, que él sabía que allí vivía gente pobre, vulnerable, que las casas se le dieron porque era eso mismo, y la compró las casas sabiendo la situación que había. Y claro, ahora nos echa a toda la calle. Miguel Ángel, muy buenas noches. Yo a mí me gustaría saber, si usted conoce el motivo, ¿por qué vende la Iglesia esos inmuebles? ¿Y qué es lo que pretende hacer Iveco al comprar ese terreno o esa zona? ¿Cuál es el objetivo de esa compra y sobre todo de haber aceptado en un primer término que los ocupantes de esa casa, como usted bien dice, pues su madre y su hermano en este caso, se mantuvieran en ella y que ahora estén presionando para que se vaya? Yo tengo el contrato aquí, privado con la Iveco, con la Diócesis de Canarias. Porque la Diócesis de Canarias tuvo en cuenta, cuando vendió esas casas, tuvo en cuenta ponerlo, hacer ese contrato privado, porque sabía en la situación en que le había dado la casa a mi madre. Entonces, claro, lo reflejó en un contrato privado. Que la Iveco lo escondió cuando demandó a mi madre, cuando denunció a mi madre por precaria, ese contrato no había salido a la luz. Mi madre ganó el juicio en primera instancia en la audiencia provincial, pero el contrato no había aparecido. El contrato apareció en el 2017 por la presión mediática de los medios de comunicación, cuando iban a echar a los otros vecinos, a los número 8, que eran los billetes, los nonagenarios. Ahí apareció el contrato, que la Diócesis de Canarias luego lo entregó en el juzgado, diciendo, oye, mira, que hemos encontrado este contrato, firmamos con la Iveco y no lo ha respetado, para que paren la ejecución y no se desalojen a los viejitos nonagenarios, porque había una pareja de viejitos nonagenarios que iban a estar en la calle. Y lo que me preguntaste, ¿para qué quiere el solar? Pues no lo sé. La verdad es que casa que ha ido echando a la gente, casa que ha ido derribando. La única que queda ahora mismo es la de mi madre. Y supongo que será que, no sé, la iglesia pues lo vendría pues para especular, porque realmente la casa tiene un valor. La casa no era de la iglesia. Porque ellos lo dicen. Cuando mi madre, cuando denuncian a mi madre, el otro abogado nuestro pues los llama a declarar y ellos reconocen que las casas no eran de ellos, que el terreno sí fue cedido, pero las casas no eran de ellos, eran de unos feligreses, un grupo de cusillistas que se llamaban antiguamente feligreses, que reunieron dinero e hicieron 6 casitas nada más. No se pudo hacer más, pero se hizo 6 casitas. Y luego se dieron a la gente pobre. Yo la verdad es que no sé para qué quiere tanto solar, la verdad es que no sé. Supongo que es una persona que nunca estará contento con lo que tiene y se da igual cargarse pues a los pobres, a los que pille por el camino, no sé. Miguel Ángel, buenas noches. ¿En qué situación se encuentran ahora? ¿Cómo están? ¿Qué les dice el abogado? ¿Qué posibilidades tienen? Y si han hablado con alguna institución para ver si le pueden dar una alternativa habitacional a su hermano. Claro. A ver, nosotros la situación ahora es que nos cogió de sorpresa porque esto estaba ya juzgado. Esto ya estaba juzgado. En el 2011 se juzgó y lo ratificado por la audiencia provincial en el 2014. Y la sorpresa es que ahora, claro, fallece mi madre en el 2022, demanda a mi hermano otra vez por precario. Lo mismo que le hizo a mi madre se lo vuelve a hacer a mi hermano, a ver si cuela, supongo eso. Y claro, la sorpresa nuestra es que, claro, cuando sale la sentencia ahora de la audiencia provincial en primera instancia, porque ellos han ganado en primera instancia le han dado la razón. Entonces, le ponen, en primera instancia le dan la razón la que dice que, vamos, que el comodato no vale ya, porque eso era para mi madre, cuando mi hermano lleva toda la vida con mi madre y vino a esa casa ya con mi madre, porque mi madre ya tenía hijos nacidos cuando ocupó esa vivienda. Después ya tuvo un par de ellos más. Pero eso, que la sentencia en primera instancia, pues
nada, que mi hermano se tiene que marchar porque como no funciona, no vale ya. Y el contrato privado pues tampoco tiene una validez porque era para mi madre y mi padre. Y mi padre ya había fallecido en el año 90. Los actuales ocupantes en el 2006, cuando la Iveco compra esa vivienda, son mi madre y mi hermano, porque mi hermano nunca se ha ido de mi casa. Y nosotros hemos recurrido a esa sentencia, bueno, nuestro abogado, hemos recurrido a esa sentencia, y lo raro es que, claro, ellos como en primera instancia le dan la razón, lo que hacen es que piden la ejecución de la sentencia. Sin todavía resolver la audiencia provincial, ya piden ejecución de la sentencia. Y lo más raro es que la audiencia le dan la razón. Y ya tenemos fecha para el 28. Mi abogado, o sea, el abogado nuestro alega, oye, pero oiga, ¿cómo se va a ejecutar la sentencia si mi cliente, si hemos recurrido? Y no se ha pronunciado la audiencia provincial. Pero ellos dicen que como este señor tiene bastante dinero, en el caso de que la audiencia provincial le dé la razón a mi hermano y tire en la casa, que es lo que va a hacer, porque según mi hermano va fuera, la van a tirar abajo. Y ya tiene la pala mecánica preparada detrás. Este señor tiene bastante dinero, pues puede resurgir, o sea, puede indemnizar a mi hermano, pero es que nosotros no queremos indemnización, queremos estar en la casa donde hemos habitado, donde la hemos arreglado, donde hemos hecho una vivienda de 3 habitaciones que nos dieron. Ese es el caso. Y Miguel Ángel, te preguntaba María Jesús por ayudas a alguien desde, no sé, del Ayuntamiento de Arrecife. Fíjate, hoy hemos hablado de cómo está la política en la isla de Lanzarote en este programa. ¿Alguien desde alguna institución, desde el Cabildo, se ha puesto en contacto con ustedes para intentar darle una alternativa? Porque esto, insisto, esta noticia se ha publicado hace tiempo. ¿Qué les han dicho? Sí. Nosotros mandamos un escrito, ¿no?, al Cabildo, al Ayuntamiento, a todas las instituciones públicas mandamos un escrito solicitando ayuda, ¿no? Ayuda y que nos echaran una mano por si el 28 tenemos que marcharnos de allí. Porque, claro, en esa casa vive mi hermano, Fernando, que siempre ha estado allí con mi madre, pero también hace 15 años que mi hermano, otro hermano, mi hermano menor, Roque, se separó de la mujer y claro, se separó. ¿Dónde va? Y mi madre dice, pues mira, mijo, si te separaste, pues quédate aquí conmigo, en mi casa, como cualquier familia. Y mi hermano pues tiene una menor, tiene a mi sobrina que tiene Idalia, que tiene 10 años. Entonces, claro, ya son 3 personas que van a estar en la calle. Y nosotros he presentado un escrito, lo he presentado yo en nombre de mi hermano, porque soy el portavoz de la familia. Y el único que me respondió es el Cabildo. Hoy teníamos cita el 27, y fuimos a hablar con la de inclusión social, y era más bien para ¿cómo se dicen ellos? Para hablar de la gestión que puede tener el Cabildo. Bueno, el Cabildo no tiene nada, porque en Lanzarote no hay vivienda. El Cabildo no tiene ninguna vivienda. Entonces sería pues estar en la calle o a último hacer una estancia a ver si puede, pues mi hermano y mis 2 hermanos pues en un albergue compartido con 10 o 15 personas más, y mi sobrina pues iría, no sé, será un centro menor o algo de eso. No, la verdad es que no lo entiendo. Ya está. Y lo único que me dijo eso que eso es lo único que puede ofrecer de momento, porque es que no hay vivienda. El problema es que aquí tampoco hay vivienda, ni para alquilar, ni el Cabildo tiene, ni para nada. Miguel Ángel, la verdad es que es desgarrador escucharte porque poco te podemos decir. Yo, sinceramente, un poco conociendo la historia, y a mí esa expresión de los actuales ocupantes en el contrato, supongo que es a lo que ustedes se tienen que agarrar, porque si en 2006 el contrato refería de venta a esta empresa a los actuales ocupantes, en 2006 dentro de los actuales ocupantes estaba al menos tu hermano, ¿no, Fernando? No lo sé, no sé lo que va a ocurrir con la justicia. Yo espero que la justicia también tenga empatía, al menos que, cuanto menos, que sería lo mínimo, se esperase a que se resuelva el recurso, porque ustedes tienen derecho a la tutela judicial efectiva, a que se resuelva ese recurso, obviamente, y se tiene que resolver por la audiencia provincial. Y ojalá que también su aparición en medios, han estado en varios medios de comunicación, ayude a que haya una sensibilidad por la administración pública. Es verdad que a lo mejor no hay un recurso habitacional, porque no lo hay, pero alguna solución se tiene que encontrar, y para eso también están nuestras administraciones públicas ante casos como este. Poco más te puedo decir, Miguel Ángel, que mucha suerte. Sí, no, gracias a ustedes. Y a ver, nosotros vamos a seguir luchando por quedarnos con la casa familiar que era, o por lo menos que se quede mi hermano allí hasta que fallezca mi hermano, que es lo único que pretendemos, nada más. Que se haga justicia con lo que dieron, con lo que dijo la diócesis de Canarias, y sobre todo con el contrato privado también, porque ellos alegan una cosa, lo que mejor les interesa, lo interpretan de la forma que mejor les interesa a ellos, pero el contrato dice eso, realmente.
Y yo espero que por parte de la audiencia provincial pues le den realmente lo que dice el contrato, ¿sabes? Sin duda. Buenas noches, Miguel Ángel, de verdad, y saludos a tu hermano Fernando. Buenas noches, gracias. Solo por dar un dato, la sociedad mercantil, que al final estas cosas tienen nombre, Iveco es la gran multinacional, pero el representante es Juan Antonio Rivera, Sociedad Limitada, y según publicaba Canarias Ahora, tiene valores y patrimonio tasado en terrenos y construcciones en 10,23 millones de euros, y en 2021 registró un superávit, que es el último año de las cuentas que están presentadas y publicadas, de 1,38 millones de euros. Bueno, pues son los contrastes también que vemos en toda esta historia, María Jesús. ¿Y la Iglesia? Y la Iglesia de por medio. La Iglesia de Con por la Iglesia medio. hemos topado. Sí. O sea, vamos a ver, ¿por qué dispone de esos terrenos a su antojo y los vende y los revende cuando se supone que es una cesión, cuando... y que esa casa básicamente la construyeron ellos. Sí, claro, y es que es alucinante. O sea, resulta que son unos terrenos que de repente aparecen como han aparecido otros muchos a nombre de la Iglesia. Se hacen casas de alguna manera, por lo que él ha explicado, de sociales, ¿no? Para personas que tenían dificultades. Esas personas están ahí, construyen su hogar y la Iglesia de repente decide especular. O sea, la Iglesia decide especular en vez de ayudar. No sé, es que yo estoy como un poco alucinando. Lo que habría con que ver primero, cuál fue el negocio de la Iglesia a la hora de vender pues esa zona, y lo que está claro, a ver, que obviamente que lo que vale es el terreno. Cuando tú compras un terreno para algo, teniendo una empresa tan grande, pues o es para uso industrial o es para uso de viviendas y seguramente especulativa y turística, etc. A mí lo que me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho Miguel Ángel es cuando han hablado con el Cabildo, o que él mismo haya dicho como que en Lanzarote no hay viviendas. Pero que no hay nada. O sea, y a mí me parece que en el 2024 que una isla como Lanzarote no tenga nada de vivienda pública o de vivienda social, a mí eso me parece desgarrador. Porque entonces, ¿qué es lo que queda a la gente que está en situación de vulnerabilidad? A la gente pues, que ha tenido problemas en su vida y que se ve ahora que lo van a echar de la casa, de la única casa que ha conocido en toda su vida y que seguramente será pues, el refugio en estos años, y no hay ningún recurso, no hay ninguna solución. Entonces, para eso es por lo que la gente se pregunta después a dónde van mis impuestos, los presupuestos, etcétera. Y yo creo que es para planteárselo. Porque a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Como tú dices, demuestra el drama de la vivienda, y lo hemos hablado también aquí muchas veces. Hay islas como Lanzarote, donde hace años que no se construye una vivienda pública. Se construyen muchos hoteles y se han construido muchos hoteles, algunos ilegales. Pero viviendas públicas, eso es algo que habría por su ausencia. No se ha construido en toda España en un montón de años. Que fue la crisis de la burbuja inmobiliaria y desde entonces, ¿cuánta vivienda pública cuentagotas, pero durísimo la historia que hay detrás. Bueno, nos tenemos que despedir. Mucha suerte, lógicamente, a la familia, a Miguel Ángel, a Fernando. Ojalá que haya un poquito de empatía, de sensibilidad. Estas son las típicas cosas que, de verdad, nuestro sistema tiene que estar preparado para proteger a este tipo de personas. Tiene que estar preparado, porque lo decía Natacha, o sea, es que pagamos impuestos y realmente pagar impuestos, que es algo que yo estoy a favor, muy a favor de pagar impuestos, pero esos impuestos tienen que ir a ayudar a quienes de verdad lo necesitan, sobre todo, por supuesto, a mantener la educación, la sanidad pública, pero también tiene que haber soluciones, tiene que haber respuestas desde las administraciones para este tipo de casos, y ojalá que las hayan. Al menos el Cabildo de Lanzarote se ha sentado con ellos. Esperemos que haya una solución, y también tiene que haber empatía desde los estamentos judiciales. Tiene que haberla, tienen que verse estas cosas con una perspectiva social también. Es fundamental que la justicia tenga esas gafas sociales a la hora de dictar también sus resoluciones dentro del marco que permite, ¿no?, el ordenamiento jurídico. Bueno, María Jesús Lillo, ha sido un placer volver a tenerte por aquí. Espero que cuando te vuelva a llamar me vuelvas a contestar con ilusión. Seguro. Pues la verdad que muchísimas gracias, María Jesús. Gracias. Muy buenas noches. Natacha, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Un placer, de verdad. Para mí ha sido un auténtico placer tener a estas dos grandes compañeras del periodismo aquí en esta mesa, pero como les dije, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y viene una gran sorpresa. No vamos a decir nada más. En unos minutos estamos aquí.